Bienvenidos al Semanario de la Llave. Soy Jorge Garcés, director de este espacio virtual, y a continuación las noticias de la semana. Noticia en desarrollo. El presidente Gustavo Petro ha dicho en su cuenta de X que ha conocido o ha entregado, no ha entendido totalmente el desarrollo de estos hechos, información a la Central de Inteligencia Americana, la CIA, sobre un posible atentado en mi contra. Cubrimos la misma semana que el ELN me quiere matar. Combinación de todas las formas de lucha, me quieren eliminar a como de lugar. Quiero agradecerle al Departamento de los Estados Unidos su solidaridad ante estas amenazas. Lo que me duele es que un gobierno extranjero se preocupe más por la seguridad de los candidatos de oposición que el propio presidente de nuestro país. Titulares de la semana. El presidente Petro anuncia que no aceptará los resultados de las elecciones presidenciales. Estas son las leyes que lo defenderán como contribuyente ante el aumento desmedido de los prediales. Se acabó el Partido Verde. La candidata presidencial Claudia López explica cómo descentralizar a Colombia. El país va rumbo a una confrontación sin precedentes en la historia reciente de la nación. La Corte Constitucional tumbó el IVA del 19% a los licores y ordenó devolverle los recursos a los departamentos del país. El presidente de Ecuador volvió a arremeter contra el primer mandatario de los colombianos. Aumentar el impuesto predial sustancialmente era una bandera del presidente Gustavo Petro desde antes de ser presidente. Lo que hay que hacer es aumentar el impuesto predial sustancialmente. Es decir, hacer costoso tener esa tierra. Entonces, primer punto, le aumenta el impuesto predial. Sí, sustancialmente, como en Estados Unidos. Ajá. Eso no es Venezuela, eso se llama Estados Unidos. Como en Estados Unidos. Listo. Tener tierras por tuyo se vuelve costosísimo. Entonces, la persona poseedora va a intentar venderla. Sí. Pero el impuesto, y hay una teoría económica detrás, que es la de Ricardo. Y estamos hablando de un impuesto de cuánto sobre el valor. Pero techo, un porcentaje, deme el techo. ¿Cuál es el techo? Hoy es 12 por 1000. Listo. El techo del impuesto predial es el que se debe cobrar a la tierra improductiva. Entonces, se vuelve costoso tener tierra improductiva. El poseedor improductivo la va a tratar de vender, pero la tiene que vender a un menor precio. Él la va a vender, pero como no hay grandes compradores de tierras, entonces va a tener que bajar el precio. ¿Y cómo voy a pagar, por ejemplo, por el año 2024, 366 millones y pico? Es que en pocas palabras lo que ellos quieren es que hacen con los predios de la gente. Quieren expropiar, porque si no pagan bien, ¿quién va a pagar eso? Ajustar el catastro era una tarea legislativa del Pacto Histórico desde hace 3 años. Quien mucho se excusa, poco se acusa. Miremos esto. Que subimos el catastro multipropósito. 1. El catastro multipropósito es orden de un acuerdo de paz entre Santos y la FARC, entregado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como declaración unilateral de Estado. Es obligatorio. Otra vez el presidente lavándose las manos y evadiendo su responsabilidad. Lo cierto es que el gobierno tuvo 3 años y medio para haber encontrado una solución luego de que hubo voces de inconformidad por todo el país frente a los ajustes catastrales que llevaron a un altísimo costo del impuesto. Pero el gobierno no le paró ni 5 de bolas, a pesar de que allí se hablaba del principio de la progresividad tributaria y la equidad fiscal, necesario para encontrar cómo ajustar de acuerdo con la capacidad de pago del dueño del predio. Ahora salen a decir que es una intención electoral, cuando por el contrario el propio Pacto Histórico no permitió el avance del proyecto en el Congreso porque consideraban que abrir este tema en plena campaña presidencial no les convenía. Estamos a un mes de terminar este periodo legislativo y la solución no llegó porque Petro no se dio cuenta. Estas son las leyes que lo defenderán ante eventuales abusos en el predial por parte de las autoridades municipales. Definitivamente la problemática del impuesto predial es muy grave. Más de 400 municipios en Colombia están actualizando sus catastros y hasta ahí no hay ninguna objeción. El problema es que la actualización catastral llevaba tantos años de no hacerse que están poniendo a los contribuyentes como si ellos fueran los responsables de esa falta de cuidado por parte del Estado. Y entonces llegan a unos avalúos catastrales absolutamente desbordados y traduciéndolos en mayores impuestos
impuestos prediales a la gente. En Antioquia más de 50 municipios están en esa situación. Debemos, sin lugar a dudas, hacer aplicar las leyes que rigen la materia. La Ley 44 del año 90 y la Ley 1995 de 2019, de la cual yo soy coautor, defienden al contribuyente de los abusos que puedan cometer las administraciones municipales. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Que cualquiera que sea el avalúo catastral, el impuesto no debe crecer de un año con relación al otro en más del IPC, del índice de precios al consumidor, si es de estrato 1, 2 y 3, o del IPC más 8, si es de estratos 4, 5 y 6, o sector industrial o comercial. Eso tiene unas excepciones, pero es la regla general, que haya justicia tributaria. Los presidentes deben trabajar en llave con los alcaldes y gobernadores del país, aunque no exista afinidad política entre ellos. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar. Mire qué coincidencia que tengamos esta reunión cuando estamos viendo un gobierno que maltrata los alcaldes elegidos popularmente, que los amenaza con destituirlos, como si este fuera un imperio, que anuncia que los va a hacer meter a la cárcel porque se atreven a llevar la voz de ciudadanos afectados por decisiones del gobierno nacional, que no quiere asumir y que quiere trasladarle a las autoridades locales. Yo quiero todo lo contrario. Yo quiero hacer equipo con ustedes. Quiero que logremos sacar este país adelante. Un país con tantos retos y dificultades como el que tenemos necesita que todos sumemos, que todos podamos pensar en cómo hacemos esta Colombia más grande. Y para ese propósito los necesito a todos, sin mirar el partido político al que pertenezcan. Porque la Colombia grande es la Colombia donde quepamos todos, donde la expresión democrática que ustedes representan la validemos, la acompañemos, tengan sus proyectos listos, porque lo primero que vamos a hacer es viabilizar la inversión regional que ustedes están esperando. Soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidenta de Colombia y necesito de la ayuda de los gobernadores, porque las mujeres no solamente somos buenas para soñar el futuro de nuestros hijos, sino que vamos a demostrar que somos capaces de construirlo con la ayuda de todos los colombianos. Desde el Banco de la República le piden al gobierno nacional sensatez. Genocidio, debo decir, no es un genocidio. No estamos matando a nadie, no estamos matando a una población. Y debo decirlo muy contundentemente, estamos tomando una decisión responsable, una decisión en beneficio de la sociedad, una decisión para evitar que se siga deteriorando el poder adquisitivo del dinero colombiano, ese que tienen los trabajadores, que tienen un salario que para muchos ha aumentado menos que lo que está aumentando la inflación. Que para muchas personas que trabajan en el sector informal no ha aumentado al ritmo que aumentó el salario mínimo de los trabajadores formales. Entonces, para ellos estamos trabajando, sí, es cierto. No estamos cometiendo un genocidio, ni estamos haciendo esas barbaridades de las cuales nos acusó de manera realmente inaudita el señor presidente de la República. Yo le escuché, doctor Villar, hablar con mucha vehemencia sobre bajar los ánimos y el descrédito al Banco de la República. Creí que me iba a hablar de bajar las tasas de interés. Se acabó el Partido Verde. Quizás lo que más lamentamos en este momento es que esto es una decisión que va en contravía con la tradición que durante casi 20 años tuvo el Partido Verde de otorgar libertad a sus corporados, a sus electos y a sus militantes en lo que había sido ramillete de candidatos de izquierda y de centro izquierda. Esto tiene un sentido, y es que el Partido Verde, que es un partido de centro izquierda, tiene varias tendencias progresistas y liberales, de manera que lo que ha pasado hoy es supremamente lamentable, porque lo que hace es romper una tradición de diversidad al interior del partido y básicamente decir, ahora que tenemos una mayoría gobernista, con una participación importante en el gobierno, entonces vamos a aplastar a esas minorías que además quieren apoyar a quienes hicieron parte de este partido y que, como lo dijo la senadora Lozano, han ostentado las dignidades más altas que ha tenido el Partido Verde. Sergio Fajardo como gobernador de Antioquia, impecable gobernador, el mejor del país en su momento, y Claudia López, alcaldesa de Bogotá, también con una alcaldía impecable. Yo quiero decir, y hablo
de manera personal de que yo acudiré al mecanismo de objeción de conciencia y me aparto ciertamente y con toda contundencia de esta decisión y pretendo seguir representando a mi electorado, que es un electorado de centro en Bogotá, que estoy absolutamente convencida no se ve representado en esta decisión, que quería tener la posibilidad de poder apoyar a Claudia López o a Sergio Fajardo y que hoy no la tendrá. Vamos a seguir trabajando por representar a esa ciudadanía de centro que se va a sentir huérfana pero no lo están. Y yo en lo personal me aparto de esta lamentable imposición. A mí no me representa un candidato presidencial que no tenga el coraje y la valentía de rechazar algo como que esos gestores que ellos mismos están elevando en un estatus político estén haciendo rumbas de 500 millones de pesos en la cárcel, casi que celebrando la impunidad que les está otorgando este gobierno. No me representa el machismo y la misoginia de este gobierno, frente a las cuales el candidato Cepeda tampoco ha sido capaz de pronunciarse, y no me representa la vocación autoritaria de un proyecto político al que le molesta la constitución política simplemente porque establece controles, porque establece un sistema de frenos y contrapesos, porque establece la separación de poderes, porque establece la independencia del Banco de la República y porque establece la no reelección. Estoy absolutamente convencida de que si el país cae en la trampa de la polarización y permite que esta opción aplaste a las otras opciones, me refiero al pacto histórico, aplaste a las otras opciones que todavía tenemos en democracia, es algo que vamos a lamentar. Y si una constituyente se viabiliza, es probable que este país tome una senda de no retorno. La candidata presidencial Claudia López explica cómo descentralizar a Colombia. Colombia sufre de una triple centralización, lo quiero decir con toda franqueza. Una es la centralización presidencialista, centralista que ya describí. Pero apreciados amigos gobernadores, también hay un centralismo departamental que se concentra sobre el área metropolitana y deja las zonas rurales más dispersas de cada departamento expósitas. Y hay una triple descentralización, y es que los alcaldes, que somos alcaldes de ciudades o de municipios muy grandes, con grandes extensiones rurales, también trabajamos más sobre el casco urbano o el centro poblado que sobre la Colombia rural. Dicho esto, ¿qué creo que debe seguir? Lo que le hace falta a Colombia es seguir fortaleciendo la descentralización municipal y crearle encima una descentralización regional. Una descentralización que requiere escala, que no se va a poder hacer a escala municipal. No vamos a crear, apreciados amigos, no hemos sido capaces en 40 años y no va a pasar en los próximos 40, que vamos a ser capaces de tener 1.120 estados locales, municipales, eficientes, autónomos y capaces. La pregunta que nos debemos hacer con realismo es cuántos estados locales eficaces somos capaces de crear. Desde la Nación Nacional y otros hemos hecho ejercicios académicos para subregionalizar, para agrupar municipios, no para eliminar las alcaldías y consejos, que seguirían existiendo, sino para tener una escala intermedia regional que nos permita fortalecer. A Planeación Nacional le dan unas 100 regiones. A nosotros nos dan más o menos unas 50 regiones, pero puede ser algo de ese nivel. ¿Eso qué quiere decir, amigos? La descentralización regional que yo les propongo y que voy a hacer desde el día 1 como presidenta es empezar de facto, sin ley, trabajando por grupos, las áreas metropolitanas. Hay que formalizarlas, hay que darles unos reconocimientos, unas autonomías, unos recursos. Es quien tiene mejor capacidad institucional. Claramente pueden tener, no necesitan chulos, ni permisos, ni trámites del gobierno nacional. Tienen incluso una mejor tecnocracia que la mayoría de los ministerios. Ellos pueden estructurar, avalar y viabilizar sus propios proyectos, y debemos definir unos fondos de cofinanciación con esas áreas metropolitanas, donde debe tener asiento los alcaldes y el gobernador de turno. En Colombia creemos que son más importantes las leyes que la educación. En América Latina no creemos en la educación. Es increíble. No, nosotros creemos en leyes, así las leyes no se cumplan. No, entonces es como el valor simbólico de una ley. Vamos a sacar una ley que regule y vamos a sacar una ley que prohíba, pero nadie piensa en el fenómeno de base que es la educación. Claro, que es la educación. O nadie, no, mucha gente sí lo hace, pero en realidad no se lo toman tan en serio. Que la apuesta total fuera esa. Que la apuesta total fuera esa, como en algunos países en donde la apuesta total es esa, y entonces luego es más fácil colaborar, ser solidario, porque la educación forma una ciudadanía que está dispuesta a eso, a colaborar. Entre más colaboramos, mejor nos va a todos. A ser más solidarios, entre más solidarios somos, mejor nos va a todos. A manejar la libertad de manera responsable, y entonces tenemos una enorme autonomía, o sea, los países nórdicos. Al paso que vamos, nos van a llevar
a una guerra civil. De encontrar un camino en el que Colombia pueda materializar su riqueza en los próximos 25 años. Porque nos quedan 25 años, de aquí al 2050. Como dice Oviedo, para no ser un país viejo, pobre e informal. Es decir, cosas así las logramos. Cosas así se pueden lograr sin ideología y sin violentar a nadie y sin agredir y sin el odio y sin la descalificación de este gobierno, que repito, nos van a llevar a una guerra civil porque pues parece que no entendieron nada del proceso de paz por el que pasaron. Quieren volver a la lucha armada, a la confrontación armada, a que otro derramamiento de sangre por Colombia. Me parece que la gran injusticia que tiene este país es la violencia. Y yo la sufrí, yo la padecí. O sea, a mí no me la contaron. Yo no la vi por televisión. Como la han sufrido millones de colombianos. Más de 10 millones están registrados en el Registro Único Nacional de Víctimas. Entonces, de verdad, el mensaje de Miguel Uribe Turbay, antes de morirse, que yo compartí con él un foro de seguridad en Río Negro, en Antioquia, y él dijo: lo que tenemos es que no repetir la historia de violencia, porque él también la sufrió por su mamá, como la perdió, y ahora él. Es decir, vamos a repetir esa historia. Entonces, el 43% de los colombianos que no han decidido su voto tienen la llave en su mano de que no repitamos la historia. Vamos rumbo a una confrontación sin precedentes en la historia reciente del país. Quiero decirle esto a Sergio, no. Gobernar no es difícil, es fácil cuando se sabe. Lo difícil es ganar elecciones y usted sí que sabe eso. Claro, no, el doctor Roy es muy gracioso, evidentemente. Mire, gobernar es muy difícil. Y lo que necesita Colombia hoy es elegir a una persona que pueda gobernar, porque vamos para la mayor confrontación que ha visto este país. El presidente Petro anuncia que no va a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales. Para el resultado de las elecciones, sea el que sea. Sí, pero no es fraude. Es el pueblo libre. El fraude no es pueblo libre. Y en el hipotético caso de que hubiera fraude, ¿qué haría entonces usted? Tenemos un problema real. Hay una lucha electoral, pero en Colombia siempre ha habido fraude. No me estoy inventando la palabra. Los más recientes nombramientos del presidente Gustavo Petro dejan mucho que desear. Dele gracias a Dios que Garavito, el violador y asesino en serie, está muerto. Porque después de ver el nombramiento de Daniel Quintero, alias Pinturita, como superintendente de salud, y Jorge Iván Ospina como interventor de la nueva EPS, estoy seguro que Petro hubiera nombrado a Garavito director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El presidente Petro sigue nombrando a personas que no sirven para los cargos o que están éticamente cuestionados. Estos nombramientos debilitan la confianza en su gobierno. Desde Boston, en vivo. ¿De qué se arrepiente de su presidencia? No, de nombrar un poco de gente que no servía. Pero los eligió usted. Volvimos a la época del antiguo Seguro Social. La primera tanda de ficha. A las 5 de la mañana en la primera tanda de ficha. No, ¿cómo asiente uno a qué hora tiene que venir para acá? No, qué pena me da. Pero si ustedes no apoyan, uno solo como puede. Uno le pregunta a ella y ella voltea la cara que ya no. Claro, hay que apoyar. ¿A qué hora dieron la primera tanda de ficha? A las 5 es que a las 5:30. Entonces a las 5 repartían, ya no dieron la 24. ¿A usted le dieron la 24? 24, sí. Oiga, entonces uno a qué hora tiene que venir de su casa. Es mucha la gente que... No, es que aquí atienden 9 EPS, AMBE Salud, y ahora toda la gente de la SOS la han mandado hacia acá. Mucha. Hola, Tutu, ¿qué más? ¿Y usted? ¿Le va a sacar examen? Sí, pero si yo me tengo que entrar aquí. No, tiene que seguir porque usted, por lo menos mi papá es minusválido, y aquí esto devuelve a un chaperoco. La Corte Constitucional tumbó el IVA del 19% a los licores y ordenó devolverle los recursos a los departamentos. Muy contentos porque esa fue una lucha que dimos cuando salió la emergencia económica. Los gobernadores dijimos muy claramente,
es inconstitucional, los recursos no son del gobierno nacional, los recursos pues son cedidos a los departamentos constitucionalmente, de acuerdo a la Constitución, y por una emergencia económica no pueden tumbar los efectos de algo que nos iba a perjudicar, no solamente porque los recursos no llegaran a los departamentos, sino porque eran los recursos de la salud, del deporte, de la educación, y que iba a impactar negativamente en la calidad de vida de la gente. Teníamos la razón cuando nosotros nos opusimos a que ese impuesto se diera para los departamentos, y bueno, ahora toca ver cuánto nos devuelven, porque eso nos va a servir muchísimo para la salud, sobre todo para el régimen subsidiado, que es uno de nuestros problemas en los departamentos. Buenas noches. Les informamos en directo desde Madrid. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volvió a arremeter contra el presidente Gustavo Petro. Una entrevista que Petro no quiere que veas, pero yo me voy a encargar de replicarla por todos lados. Es la entrevista que le hace semana a Daniel Noboa, el presidente del Ecuador, donde confirma el presidente del Ecuador que Petro estuvo en Manta reunido con personas cercanas a alias Fito. Va a Manta y se va a meter en una casa 3 días supuestamente a escribir un libro, pero casas y caletas que son los dueños de esas están relacionados directamente con el narcotráfico. Sí, se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros de la Revolución Ciudadana tienen nexos con Fito. Si es que se reunió físicamente cara a cara con Fito, no lo podría decir en este momento, pero digamos de que estaba con el mismo grupo y en la misma zona. De máxima gravedad, y les voy a explicar por qué, los voy a poner en contexto. Petro no hacía sino decir que Noboa era un corrupto que se había robado las elecciones, que era un dictador, y de la nada apareció en su posesión. Todo el mundo dijo, ¿qué carajos? No, pues que lo odiaba, ¿por qué está ahí? Pues resulta que Petro no dio a eso. Después se fue para Manta, se desapareció 3 días. Manta, les explico, es el epicentro del narcotráfico de Ecuador, de América Latina, mejor dicho. Y Petro estuvo allá 15 días antes del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esto es de suma importancia porque la Fiscalía ha dicho que los responsables del magnicidio de Miguel son la segunda Marquetalia de Iván Márquez. Y es la segunda Marquetalia de Iván Márquez los que principalmente le suministran cocaína alias Fito. Entonces, ¿quién carajos dio la orden de asesinar a Miguel? El gobierno de la vida recurrirá a la eutanasia para controlar la población de hipopótamos. La medida, que busca reducir el número de estos animales, ha generado controversia. El día de ayer, el Ministerio de Medio Ambiente tomó una decisión de extrema polémica, y es la decisión de permitir la muerte de los hipopótamos en Colombia. Y por supuesto que para quienes defendemos a los animales, esta es una de las decisiones más dolorosas posibles, viniendo además del gobierno que ha jurado defender la vida, que todos los días dice que la violencia debe quedar proscrita en este país. Quiero decir como primera medida que por ningún motivo crean ustedes que yo desconozco la gravedad de este asunto. Los hipopótamos en Colombia no tienen un depredador, no tienen tiempos de sequía. Aquí están a sus anchas en el río Magdalena. Pero resulta que ese sí es un problema para los ecosistemas de nuestro país, por supuesto que lo es. Por supuesto que le pone una nueva presión al río Magdalena, que ya tiene muchas, entre esas otras especies introducidas por humanos como el búfalo, por ejemplo. Como la ganadería, que aquí nadie lo quiere decir, pero es la principal fuente de contaminación del río Magdalena. Ahí sí nadie dice nada. O bueno, algunos biólogos sí lo han hecho, yo se lo reconozco, por supuesto. Esta es una decisión ética de las más difíciles que tiene que tomar el Estado colombiano. Yo lo que no acepto es que esta decisión se tome sin haber agotado absolutamente todas las otras posibilidades. Yo lo único que le pido a la ministra es que antes de dispararle al primer hipopótamo en este país o de causarle la muerte químicamente, se agoten todas las otras posibilidades. Eso es lo que nos convertiría en un país ético. No puede ser que después de 30 años o 40 años de negligencia en la que ningún ministerio fue siquiera capaz de declarar al hipopótamo una especie invasora, Colombia tenga que pasar por la vergüenza de un carnaje de más de 80 animales. Es que aquí no hay nada que celebrar. Así nos toque llegar a la casa de control, esto es un funeral. Esto no es una cosa para celebrar. Esto tiene que ser motivo de dolor para todos los colombianos. El Código Nacional de Bienestar y Protección Animal dejábamos viva la casa de control, porque es evidente que ante especies invasoras fuera de control, pues el Estado colombiano tiene que actuar. ¿A quién se le puede ocurrir decir que el Estado colombiano se tiene que quedar maniatado cuando sus ecosistemas se ven
en grave riesgo. Claro que no, el Estado tiene que actuar. Pero no puede actuar y no debe actuar hasta no haber agotado todas las otras instancias posibles. Y mientras quede un resquicio de luz en el que podamos tomar una decisión distinta a la violencia en contra de una especie, lo tenemos que hacer. Esto es lo que significaría si a partir de mayo de 2026 el presidente Trump logra controlar la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo más importante en el mundo es la liquidez. Quien gobierne la liquidez gobierna el mundo. Si yo inyecto liquidez en el sistema, por ejemplo, aquí tenemos este libro. Este libro ahora mismo tiene un precio, el que sea. Si yo meto más liquidez en el sistema, el precio de este libro va a subir. Luego el que gobierna la liquidez hace que sube el oro, hace que suba el Bitcoin, hace que suba las acciones. Si mete liquidez en el sistema. Pero si detrae liquidez del sistema, sucede lo contrario. ¿Qué es lo que quiere Donald Trump? Donald Trump lo que quiere es que el sistema de la Reserva Federal le compre su deuda pública, porque Trump es un político. Trump no controla el gasto público. Ha echado a Elon Musk. Ha fracasado el Doge. El Departamento de Eficiencia del Gasto Público norteamericano se ha fracasado. Y Elon Musk tiene razón. Si no controlas el gasto público, lo que necesita Donald Trump es que alguien compre su deuda pública. Y el único que le puede comprar la deuda pública es Powell. Si Powell compra la deuda pública, inyecta liquidez en el sistema porque imprime dinero del aire. La economía crece, la inflación también. Las bolsas suben, el oro sube y Bitcoin sube. Entonces, cuando llegue en mayo de 2026, Powell concluye su mandato y Trump va a nombrar a una persona afín. Se habla que podría ser hasta su propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Bessel. ¿Tú te puedes imaginar que Donald Trump controlara el sistema de la Reserva Federal a partir de mayo de 2026? Pues lo va a hacer. ¿Me quieres decir qué va a pasar? Venga, vamos a hacer un pronóstico. A partir de mayo de 2026, si Donald Trump controla la Reserva Federal, las bolsas van a subir, sí o sí. Año 2026, año de bolsa alcista. Así de claro, porque lo que gobierna es la liquidez. Suscriptores de La Llave, gracias por su sintonía. Como podrán ver, esta vez decidimos salir del estudio para comenzar a reportar desde distintas ciudades del mundo. Trabajamos todas las semanas para mejorar. Manténganse informados con nosotros. Gracias, Camila. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les dejo una reflexión en programa layave.com y nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita. Chao.